Bienvenidos al canal, esto es TopRC y hoy quiero hablaros sobre las baterías. Y es que de baterías nos podemos encontrar en el mercado muchísimas opciones y creo que la gente todavía se hace la picha un lío a la hora de seleccionar la siguiente batería para su coche radio control. Nos vamos a centrar única y exclusivamente en las baterías LiPo porque son las más utilizadas en el mundo de radio control, ya que son capaces de entregar mucha potencia y además nos vamos a encontrar mucha variedad en este mundillo. Y vamos a dejar de lado las tipo Li-ion, NIM, HCD, todo eso lo vamos a olvidar. Así que vamos al lío. A la hora de seleccionar una batería, ya podéis ver que os vais a encontrar con muchísimos tamaños, muchísimos formatos y es una característica de las baterías LiPo. Tipo soft case, que sería esta, que si os fijáis, esto de aquí es blando, vienen todas las celdas juntas y es tal cual. Luego tenemos las tipo shorty, que son estas, que si veis no lleva conector, los conectores suelen ser tipo bala, lo que te permite directamente pues conectar un adaptador o la SC directamente a través de las balas. Y luego tenemos también las hard case, que sería como una LiPo de estas, pero tiene directamente el conector, pues sería como un híbrido entre esta y esta. Veríamos que por fuera la carcasa es dura, pero sacamos directamente el conector, tanto del puerto de balanceo como el cable que va luego de alimentación a la SC. Bueno, y lo primero que tenéis que tener en cuenta son las limitaciones físicas. ¿Qué quiero decir con las limitaciones físicas? Pues mira, las baterías LiPo están formadas por celdas que son empaquetados y es muy fácil modificar ese empaquetado haciendo que sea mucho más estirado o que incluso sea más alto. Entonces, cuando vayáis a seleccionar una batería, aseguraros de que esa batería cabe en la bahía de la batería del coche de radio control. Puede parecer muy obvio, pero todavía hay gente que sigue comprando unas baterías pedazo de grandes que las ponen en cualquier lado y eso al final pues no... Entre que acaba forzando la electrónica y todo, yo no las recomiendo. Entonces, sobre todo, cuando vayáis a comprar una batería nueva, fijaros, medir un poco la bahía de la batería, mirar las especificaciones de la batería y aseguraros de que esa batería cabe sin problema en el hueco que tiene el coche designado para la batería. Otra limitación física que nos vamos a encontrar va a ser el conector y es que de tipos de conectores hay mogollón. Tenemos el XT90, el XT60, el conector de Traxxas, el IC5, conectores tipo bala. Todo eso lo tenéis que tener en cuenta. Esa limitación física sí que es verdad que se puede solventar. Tenemos la opción de utilizar adaptadores o tenemos la opción de cortar el cable de la batería y soldar un conector nuevo. Depende de cómo te veas, mi recomendación siempre es que cambies el conector de la batería. En el caso de que no encuentres una batería con el conector que tú utilizas normalmente, yo recomiendo que lo que hagas sea cortar y poner. ¿Por qué no recomiendo utilizar adaptadores? Si bien hay adaptadores que son capaces de aguantar toda esa tensión y toda esa fuerza que se va a mover a través del conector, por norma general son adaptadores que no tienen el mismo cable, que no son capaces de aguantar esa fuerza. ¿Qué te va a pasar? Que se va o a desoldar o se va a quemar el cable que va de un conector a otro. Ya os digo, yo antes de jugármela casi que prefiero o hacerme yo mi propio adaptador, que es muy fácil, venden muchos conectores por ahí, hembra y macho, o directamente cambiar el conector de la batería. Cambiar el conector de la batería, lo único que tenéis que tener en cuenta es que cuando estéis cortando un cable no cortéis el otro, sino soldarlo primero al otro conector y luego ir con el otro cable. Esto ya depende de la confianza y las habilidades que tenga cada uno con el soldador. Entonces ya hemos hablado de las limitaciones físicas y ahora vamos a las limitaciones de potencia o de juego de uso. Ya veréis que hay tres valores fundamentales que tenéis que mirar en las baterías. Y el primero de todos es la fuerza o el voltaje. El voltaje en las baterías nos lo vamos a encontrar como S, ¿vale? Puede ser una S, 2S, 3S y así hasta, bueno, cada día van sacando S nuevas. Y eso simplemente significa que el empaquetado de la batería pues tiene una celda, dos celdas, tres celdas. ¿Qué son esas celdas? Pues esas celdas son mini baterías que están interconectadas entre ellas y que son capaces de funcionar en conjunto. Cada una de estas celdas tiene un voltaje nominal de 3,7 voltios. Es decir, que si tengo una batería de 2S, quiere decir que en total es 2 por 3,7 voltios, que si hacemos la operación es 7,4 voltios. Entonces, cuando vayamos a seleccionar una batería, tenemos que tener en cuenta nuestra electrónica, cuántas S necesita o cuánto voltaje necesita. Eso es fundamental, porque si te equivocas en eso y conectas una batería de 3S en una electrónica que solo admite 2S, adiós electrónica y olvídate. Otra cosa importante que tenemos que tener en cuenta también son los miliamperios hora. Los miliamperios hora, ¿vale? Si todo lo utilizamos en el mismo coche, se puede traducir directamente al tiempo de juego. Es decir, si con 2200 miliamperios hora pues tengo 15 minutos, pues si utilizo una batería de 4400 miliamperios hora, pues tendré 15 minutos por 2, porque es el doble de capacidad. Simplemente es eso. Pero aquí viene el truquillo, y es que los miliamperios hora también nos están diciendo otra cosa juntamente con otro valor, que es el que vamos a ver ahora. Y son las Cs de descarga. Las Cs de descarga es un valor teórico que nos indica cuánta potencia podemos entregar sin dañar la batería o sin
sin sobrecalentarla o sin entrar en saturación. Por ejemplo, esta batería de aquí nos está diciendo que tiene 150 C de descarga y tiene 6,5 amperios hora. Pues tendríamos que hacer la multiplicación. 6,5 por 120 son 780. Esto quiere decir que la batería sería capaz de llegar a 780 amperios en un pico. Ya os digo que también lo de las Cs de descarga se ha ido de madre y hay muchas baterías por ahí que dicen que tienen 800 Cs de descarga, 1000 Cs de descarga, y dices, sí, claro. Entonces, ¿cómo afectan las Cs de descarga en el uso del coche? Pues mira, a diferencia de lo que mucha gente piensa, más Cs de descarga no va a hacer que tu coche vaya mucho más rápido. No, al final siempre hay un límite y el límite es el consumo que requiere tanto la SC como el motor. Si partimos de la base de que el motor y la SC están alineados en cuanto al amperaje que necesitan para trabajar, irnos a unas Cs de descarga mucho más grandes no nos va a ser beneficioso. Es decir, va a funcionar igual que si bajamos esas Cs de descarga. ¿Por qué? Pues porque al final el que va a demandar ese amperaje va a ser la electrónica. La batería simplemente te está diciendo que es capaz de suministrar mantenidamente durante un periodo de tiempo ese amperaje. Por ejemplo, vemos que esta batería de Traxxas nos está diciendo que es capaz de mantener 25 Cs de descarga en modo mantenido y que puede llegar a un pico de 50 C. Y esta otra batería, que me gusta utilizar esta como ejemplo, es la batería de Relarlo, que la batería de Relarlo me está diciendo que es capaz de mantener una descarga continua de 35 Cs. La batería es de 2,2 amperios, es A3S, y esto quiere decir que es capaz, la batería sería capaz de suministrar energía a una SC o a una electrónica que llegue a demandar 35 por 2,2, que quiere decir más o menos pues unos 70 amperios, ¿no? Para hacer los números redondos. Entonces, si conecto esta batería en el Python, por ejemplo, que la SC es de 180 amperios y hemos hecho el cálculo de que esto sería capaz de en modo mantenido mantener 70 amperios, lo que me puede pasar es, uno, que queme la batería, o dos, que el coche no acabe de correr porque la batería no es capaz de suministrar esa energía que se está demandando. Normalmente lo que pasa es que cuando el coche demanda esa energía alta a la batería y no es capaz de suministrarla, baja mucho el voltaje y normalmente la SC lo que hace es un cut-off, que el cut-off simplemente es que te corta directamente el voltaje para prevenir daños en la batería. No todas las SCs tienen esa capacidad, pero bueno, que sepáis que os puede pasar. Entonces, si nos vamos a unas Cs de descarga mucho más altas que las que necesitamos, lo que nos va a pasar es que vamos a pagar un sobrecoste, porque se supone que esa batería está pensada para un sistema que demanda muchos más amperajes. En cambio, nosotros no vamos a solicitar mucho más amperaje del que requiere la electrónica para funcionar. Entonces, hacer más o menos el cálculo. Siempre iros un poco por arriba, ¿vale? En este caso, pues la SC de Relarlo es de 60 amperios, pues ya vemos que 60, 70 está por encima la batería. Es decir, que la podríamos conectar sin problema. Pero ya os digo que si conectáramos una batería que fuera 100 Cs de descargas en mantenidos completamente, con esta en el de Relarlo no correría más ni mucho menos. Eso es la capacidad que tiene la batería para suministrar energía. Fin, no es la fuerza que entrega la batería. Una vez ya hemos escogido la batería con el voltaje adecuado, con la capacidad de juego adecuada, con las Cs de descarga adecuadas, tenemos que tener en cuenta un par de cosillas. Y es que todas las lipos, ¿vale? Si os fijáis, esta no porque lleva el puerto de balanceo aquí, todas las lipos tienen dos cables. Este es el cable que va conectado a la SC y en este, pues también. Y este es el puerto de balanceo. ¿Por qué es el puerto de balanceo? Porque ya os he dicho que cada una de las baterías, las lipo, están divididas entre celdas. Entonces, cada una de estas celdas tiene que ser cargada individualmente. ¿Qué pasaría si la cargáramos desde aquí? Que se puede hacer como las baterías antiguas. Si la cargáramos desde aquí, la batería no sabría a qué celda tiene que ir esa energía. Con lo que una celda puede ser que se quede en 3,5 voltios y otra celda pues suba incluso a más de 4,2 voltios, que es súper peligroso eso. Y es por eso que se utiliza este cable de aquí. Este cable de aquí nos permite acceder al voltaje directo de cada una de estas celdas, permitiéndonos individualmente cargar cada una de ellas, y este normalmente se utiliza en los balanceadores para monitorizar el voltaje total. ¿Por qué es importante esto? Porque si no la cargáis con el puerto de balanceo os puede pasar lo que os he dicho y se puede incendiar la batería. Esto es súper peligroso, ¿vale? Pero no solo durante la carga, sino también durante la descarga, porque si tú coges esta batería, cargas esta celda, por lo que sea, te ha cargado bien y te ha cargado una celda a 3,5 voltios y las demás te las ha cargado a 4,2, digamos, ¿no? Tú conectas el coche, le pegas 4 gatillazos, empieza a bajar el voltaje de cada una de las celdas progresivamente, pero si os fijáis, ya hemos empezado con una a 3,5 voltios, con lo que va a bajar mucho más con respecto a las otras, y lo que va a provocar es que la batería seguramente se queme. Y esto es un problema súper grave. Tenéis que ir con cuidado con esto. Entonces, para cargar las baterías estas, casi todos los coches os incluyen estos. Todos los coches chinos incluyen estos. Yo no lo recomiendo, ¿vale? Yo os recomiendo que os hagáis
empezáis con un balanceador como este, o puede ser este, que son los que yo recomiendo más para empezar. Son balanceadores muy baratos que te permiten configurar bastantes cosas y además es que no vale la pena. Porque otra cosa importante que tenéis que hacer con las baterías es ponerlas en modo storage. ¿Qué quiere decir lo del modo storage? Bueno, pues ya hemos dicho, la batería cargada al 100%, cada una de las celdas te va a dar 4,2 voltios. Descargada, no tendrías que bajar de 3,7 voltios. Ponerla en storage significa que cada una de estas celdas está a 3,8 voltios. Esta es la forma más óptima y más segura de guardar las LiPo. Entonces, si no ponéis en modo storage todas las baterías después del uso, lo que os va a pasar es que se va a deteriorar muy rápidamente las baterías. Entonces, por eso os digo, esto no es capaz de ponértelo en storage. Esto tú lo conectas y se carga directamente la batería. Yo no lo recomiendo. ¿Por qué? Porque acabas de utilizar el coche, lo suyo es que cojas la batería LiPo y la pongas en modo storage. Luego, a la hora de cargar las baterías, ahora que hablamos de cargar baterías, vamos al siguiente tema, que el tema es el amperaje de carga. Todas las baterías, todas, y cuando digo todas las baterías, se tienen que cargar a 1C, a no ser que el fabricante te diga que puedes sobrepasar ese 1C durante la carga y puedas llegar incluso a 5C, como son el caso de las baterías de Traxxas. Las Cs de carga funcionan más o menos igual que las Cs de descarga, pero es a la hora de cargar la batería. ¿Qué pasa? ¿Por qué es importante lo de las Cs de carga? Mira, este es el cable de balanceo y este es el cable de consumo. Si os fijáis, la diferencia es increíble. Entonces, ¿qué os puede pasar? Pues que si tú cargas esta batería a, yo que sé, 12 amperios, digamos, ¿vale? Que sería el doble de la capacidad, se pueden quemar los cables, se te puede hacer un cortocircuito y puedes acabar, vamos, prendiendo fuego a la casa, la tuya, la del vecino y todo Cristo. Entonces, la regla general es que tenéis que cargarlas a 1C. ¿Y qué significa cargarlas a 1C? Pues hacemos la misma operación. Estos serían 5000 mAh. Lo pasamos a amperios hora, son 5. 1 por 5, 5. Pues esta batería a 5 amperios. Entonces, otro ejemplo. Esta, pues 6,5 amperios hora, ¿no? Pues la tendríamos que cargar a 6,5 amperios. Si os fijáis, estamos hablando de amperios hora, con lo que quiere decir que todas las baterías, y cuando digo todas, es todas las baterías, si las cargamos a 1C, nos va a tardar en cargar más o menos lo mismo, que suele ser, si las habéis puesto en storage, suele ser alrededor de 45 minutos, una cosa así, siempre que las carguéis a 1C. Si, por ejemplo, esta batería la quisiera cargar a 2C, porque esta batería sí que lo permite hacer, pues tendría que hacer 6,5 amperios hora multiplicado por 2, que es el índice de carga, sería 13. Pues podría ponerlo incluso a 13 amperios. O esta, por ejemplo, que es de 6,7 amperios hora. Si me miro las especificaciones, me dice que la puedo incluso cargar a 3C. Pues sería 6,7 por 3, que son 20 amperios, que es un mogollón, ya os digo. Dicho esto, y es súper importante, ahora viene el tema de los balanceadores, ¿vale? ¿Por qué? Porque hemos hablado del voltaje, ¿vale? Hemos dicho que el voltaje son las S y la potencia. Hemos hablado del amperaje, que hemos dicho que el amperaje es, en el caso de los miliamperios hora, es el tiempo que tenemos de juego. Hemos hablado de las Cs de carga y las Cs de descarga, pero lo que no hemos hablado son de los vatios. Entonces, esto es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Si os habéis fijado, cuando hemos hablado del tema de la carga en amperaje, no hemos puesto los vatios, queriendo decir que da igual cuántas S tenga tu batería, que son, pues a una C 6,5 amperios. Pero ahora viene el tema de los vatios. ¿Por qué digo que es súper importante el tema de los vatios? Pues porque mira, por ejemplo, este cargador, ¿no? Me dice que tiene para cargar hasta 10 amperios, 200 vatios y de 1 a 6S. Vale, esta batería, ¿no? Esta batería es de 4S. Y es de 6,7 amperios hora. Yo he visto que mi cargador es de 10 amperios, quiere decir que yo la podré cargar a algo cercano a 2C, ¿no? Que son 10 amperios. Pues tendríamos que hacer un cálculo. ¿Por qué? Porque en la carga, cuando hablamos de vatios, sí que tiene que verlo el voltaje de la batería. Entonces, ¿cómo sabemos si los vatios del cargador nos van a permitir cargar la batería? Pues entonces aquí tendríamos que multiplicar los voltios por los amperios. Es decir, si yo sé que quiero cargar a 10 amperios esta batería, pues tendría que coger los voltios, que son 14,8 voltios, y multiplicarlo por los amperios, que nos daría pues 148. Esos son 148 vatios. ¿Este cargador admite 148 vatios? Sí, porque ya hemos visto que carga incluso a 200 vatios. ¿Qué pasaría si esta batería fuera 6S? Pues esta batería 6S, por ejemplo, vamos a hacer el cálculo, a 6S sería 3,7 voltios por 6, que es el número de celdas, nos da 22,2. Hemos dicho que lo queremos cargar a 10 amperios, si hacemos por 10, nos sale 222 vatios. Este cargador no va a ser suficiente para cargar una batería de 6S a 10 amperios. Entonces, esto es algo que tenéis que tener mucho en cuenta a la hora de seleccionar un balanceador. Ya os digo que para la mayoría de casos, estos balanceadores de aquí os van a ir fetén, pero
Luego están otro tipo de balanceadores que son un poco más complejos, que viene a ser como por ejemplo este de aquí. Este de aquí pues admite hasta 500 vatios, sí que es verdad que es quad channel y comparte los vatios por cada uno de los lados. El máximo sería 250 vatios, pero en el caso que hemos puesto ahora de poder cargar una batería 6S a 10 amperios, porque ya hemos visto que son 220 y por lado son 250. Entonces espero que os haya ayudado a seleccionar la siguiente batería. Si tenéis alguna duda, os leo en los comentarios, podéis preguntar lo que queráis, intentaré ayudaros todo lo que pueda y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.